Con la tabla de escalado podremos escalar nuestros moldes desde sus puntos escalables. Esto quiere decir que, por ejemplo, al seleccionar un punto, ingresaremos un valor el cual corresponderá al crecimiento o al decrecimiento tanto en el eje de X como en el eje de Y para dicho punto en todos los tallos. Vamos a explicar esto utilizando dicha tabla. En este caso seleccionamos este punto, ¿verdad? Para ingresarle los primeros valores. Yo lo que quiero es que para todos los talles este molde o este punto crezca medio centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia la izquierda. Entonces vamos a ingresar el primer valor. Guiándonos por los ejes cartesianos, lo que sería hacia arriba sería un movimiento positivo en Y. Entonces me voy a parar en el casillero o en la columna de los valores de Y y voy a ingresar la medida de medio centímetro. Como esta medida quiero que se repitan todos los talles, la voy a confirmar apretando este botón, el botón de igual Y. Cuando aplicamos eso vemos como efectivamente a cada uno de los talles se le aplica el valor de medio centímetro en el eje de Y. Ahora lo que voy a hacer es voy a ingresar el valor horizontal o el valor en el eje de X. Yo lo que quiero es 1 centímetro. Para confirmar este valor, ya que es el mismo para todos los talles, lo voy a confirmar con este botón de aquí que dice igual X. Entonces observamos cómo este valor se aplica efectivamente para todos los talles. Por defecto la tabla de escalado trae aplicado este comando que es el comando de signo o confirmar signo automático. Este comando lo que nos permite es que al ingresar tanto un valor en Y como en X, el programa ya entiende qué es adentro y qué es afuera. Entonces automáticamente coloca el signo correspondiente delante del número. Si nosotros nos fijamos en esta ayuda a memoria de los ejes cartesianos, observamos que cada desplazamiento que nosotros querramos hacer, por ejemplo, en el eje horizontal hacia la izquierda, debe llevar un signo negativo antes de la cifra. Y cada desplazamiento que nosotros queremos ingresar en el eje horizontal hacia la derecha, debe llevar un signo positivo. Nosotros en este proceso que acabamos de concluir, no ingresamos en ningún momento ni un signo negativo ni un signo positivo. Simplemente ingresamos la cifra sin ninguno de esos signos. Pero al momento de confirmar, como entendió que es adentro del molde y que es afuera, por ende entendió la lógica de que generalmente los talles más chicos son más pequeños, o sea que decrecen hacia adentro, y los talles más grandes son más grandes, por ende crecen hacia afuera, ubicó automáticamente el signo para que el escalado se muestre de una manera correcta. Una manera muy gráfica de visualizar el funcionamiento del comando de confirmar el signo automáticamente sería la siguiente. Seleccionemos, en vez de un punto como hicimos en este caso, todos los puntos que corresponden al molde. Esto lo haremos con clic izquierdo, manteniéndolo presionado, dragaremos hasta seleccionar el grupo de puntos. Y ahora, teniendo todos estos puntos seleccionados, vamos a ingresar 1 centímetro en crecimiento de X y 1 centímetro en crecimiento de Y. Para confirmar estos valores al mismo tiempo para todos los talles, vamos a apretar este botón que es X e Y iguales. Y vemos lo que pasa en este caso. Como está apretado este comando, el programa entendió qué talles son los más chicos, qué talles son los más grandes, qué es adentro y qué es afuera. Entonces ubicó automáticamente el signo en todos los valores. Si nos paramos aquí, vemos que tenemos, por ejemplo, valor negativo hacia adentro y valor positivo hacia afuera. Y aquí estos valores cambian. O sea, si analizamos cada punto, los valores son diferentes, aunque hayamos ingresado el mismo valor, ya que estaba el comando de confirmar signo automáticamente aplicado. Este comando nosotros lo podemos deshabilitar en el caso que querramos nosotros manualmente ingresar el signo correspondiente delante de cada una de las cifras.
vamos a eliminar estos valores de escalado para seguir escalando con valores más reales. Entonces seleccionamos los puntos y para borrar los valores rápidamente, si apretamos este botón de aquí, vamos a borrar los valores de X para todos los puntos seleccionados. Lo apretamos y vemos cómo se eliminan todos los valores de X. Y si apretamos este botón de aquí, vamos a eliminar todos los valores de Y para los puntos seleccionados. De esta forma borramos los valores de Y. De la misma forma que recién seleccionamos varios puntos de un mismo molde para ingresarles un mismo valor, también podemos seleccionar varios puntos de varios moldes al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, para ingresar el valor del crecimiento a lo largo de la pierna, ya que es el mismo tanto para el trasero como para el delantero, lo vamos a hacer al mismo tiempo. De la misma forma que recién seleccionamos los puntos del molde, haciendo clic, manteniéndolo presionado y dragando hasta seleccionar los puntos, se nos habilita la tabla y ahora vamos a ingresar el valor correspondiente. Como es un desplazamiento en X y es hacia la izquierda o la derecha, vamos a ingresar los valores en la columna de X. Por ejemplo, queremos que entre todos los talles haya 2 centímetros. Ahora que lo pienso bien, tal vez preferiría que en los talles más grandes, en vez de 2 centímetros, que haya 2 centímetros y medio. Entonces me voy a parar en la columna de los talles más grandes y voy a poner 2.5 en este caso y aquí 2.5. Si yo confirmo estos valores con el botón de igual X, automáticamente estos valores van a pasar a estar en todos los talles, cosa que a mí no me interesa. Yo quiero que estos valores se mantengan solo para los talles más grandes. Entonces, en vez de confirmar con este botón, lo vamos a confirmar el valor con este botón de escalado desparejo en X. Entonces vemos cómo estos valores solamente se aplican a los talles más grandes. Yo ahora, por ejemplo, voy a ingresar al mismo tiempo el valor del crecimiento hacia arriba de esta entrepierna y de esta. Mantengo presionado Shift y selecciono los otros botones, los otros puntos, perdón. Entonces ahora me paso a la columna de Y, ya que es un desplazamiento vertical, y voy a ingresar medio centímetro. No, o 3 milímetros. Confirmo este valor para todos los talles, pero ahora voy a hacer la excepción de que en los talles más grandes, en vez de 3 milímetros, haya 5. Entonces, voy a ingresar el valor correspondiente y como hice recién en el caso de las excepciones en X, para confirmar las excepciones en Y, en vez de hacerlo con este botón de aquí de igual Y, lo voy a hacer con este botón de aquí de escalado desparejo en Y. Entonces vemos como efectivamente estos valores solo se agregan en los talles más grandes. Ahora lo que haremos es copiar el valor de Y de este punto a este punto de aquí, pero solamente el valor de Y, o sea el crecimiento vertical, ya que el horizontal, el valor de X, a mí no me interesa. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a parar en este punto y vamos a dar clic en este botón que dice copiar escalado. Y ahora vamos a ir al punto al cual queremos pegar este valor y vamos a hacer clic en pegar, pero no en este botón de pegar escalado, porque si yo hago clic en este botón de pegar escalado me va a copiar tanto el valor de X como el de Y, y a mí solamente me interesa el valor de Y. Entonces voy a ir al botón que dice pegar escalado en Y. Como vemos, al hacer clic en este botón se copia automáticamente el valor de Y únicamente. Bueno, observemos qué pasa si yo lo que quiero hacer es copiar este valor al punto de arriba. Vamos a seleccionar copiar, escalado, vamos a ir al punto este y vamos a poner a su vez también pegar Y. Observemos lo que pasa. Se cruzaron los talles. Lo que pasó aquí es que se copió tal cual el valor del escalado, o sea, el 0,3 milímetros positivo en los talles más chicos. Esto es lo que indica un valor hacia arriba. En este caso me sirve en este punto de aquí que el crecimiento de los talles pequeños sea hacia arriba, pero en este caso a mí me sirve que vaya hacia abajo,
ya que yo lo que quiero es que el molde disminuya. Bueno, como vemos, se copiaron tal cual los signos de este punto a este punto de aquí. Y a mí lo que necesitaría hacer es invertir estos valores, o sea, el mismo valor pero con un signo invertido. ¿Cómo hago esto? Voy a este botón de aquí que dice invertir i. Cuando yo invierto i, observen, ahora sí me quedó el escalado como tiene que ser, el talle más grande afuera y el talle más pequeño adentro. Lo que vale la pena aclarar es que cuando yo estoy copiando y pegando valores, tanto en ambos ejes como en X o como en Y, no funciona el signo automático. O sea que los valores que se copian se pegan exactamente con el mismo signo. Entonces yo para invertir estos valores tendré que usar el botón de invertir Y en el caso de que quiera invertirlos en el eje de Y, o el botón de invertir X en el caso que yo quiera invertirlos en el eje de X. Observemos, por ejemplo, que yo me paro en este punto y elijo invertir X, vemos cómo se invierten los valores. Vamos a volverlo a la normalidad. Si yo doy clic en este botón de aquí, lo que haré es invertir el valor de Y y el valor de X simultáneamente. Observamos lo que pasa. En este caso no nos sirve, así que lo vamos a apretar nuevamente también para que vuelva a la normalidad. Si hacemos clic en este botón de aquí, vamos a alternar el modo en el cual vemos el nombre del tallo. ¿Qué quiere decir? Ahora estamos viendo en cada recuadro el número del talle, 34, 36, 38, 40, 42. Si yo aprieto el botón, vemos que ahora lo que me dice, en vez de decir solo 34, me dice la diferencia entre el 34 y el 36, la diferencia entre el 36 y el 38, y así sucesivamente. Es una forma que tal vez a algunos usuarios le pueda facilitar un poco las cosas. Si yo lo quiero volver a ver del modo anterior, simplemente hago clic nuevamente en este botón. Si yo aprieto el botón ángulo, la tabla de escalado me va a permitir modificar la inclinación de los ejes cartesianos para cada uno de los puntos. Mientras yo tengo deshabilitado este botón, lo que siempre voy a hacer es ingresar valores en los ejes de la mesa, que son los ejes que ilustra el ejemplo aquí. X totalmente horizontal e Y totalmente vertical. Pero si yo aprieto este botón, me pasa a mostrar automáticamente la inclinación o el ángulo correspondiente a la inclinación con la que termina el segmento que concluye en este punto. Aquí lo vamos a ver más claramente. Si seleccionamos aquí el punto correspondiente a donde comienza el tiro del delantero, vemos como el eje X está alineado con el ángulo en el cual viene el segmento de la entrepierna. Esto es porque yo habilité aquí el recuadro ángulo. Y vemos a su vez lo que son los valores. Si yo lo deshabilito, tengo los 3 milímetros y los 5 milímetros que le ingresé anteriormente a este punto. O sea, siguiendo los ejes cartesianos de la mesa. Pero si yo habilito el botón de ángulo, de la misma forma que me varía el ángulo de los ejes y lo hace coincidir con el ángulo de este segmento, también me modifica los valores, porque ahora los valores los está tomando con estos ejes. O sea que no son más los valores que estaban antes, sino que los empieza a mostrar de otra manera porque los ve de otra manera. Entonces, ¿para qué utilizamos esto? Para en algunos casos poder ingresar los valores de una manera más simple. Supongamos que el escalado de este tiro yo quiero que coincida con el ángulo en el que baja el tiro. Es decir, estos puntos en vez de moverse así verticalmente, quiero que se vayan moviendo en el mismo ángulo que viene el tiro. Yo voy a seleccionar el punto y puedo, con estas flechas, rotar yo manualmente, como lo estoy haciendo ahora, los ejes hasta hacerlo a ojo coincidir con el ángulo de este segmento, o puedo hacer clic en este botón y elegir alguna de estas opciones. Si yo hago clic en la primera, la que dice dirección de último punto, automáticamente uno de los ejes
se alinea con el ángulo del segmento proveniente del punto anterior al cual yo tengo seleccionado. Entendemos anterior y posterior según el orden de las agujas del reloj, ¿verdad? En este caso sería de izquierda a derecha. Si yo, en vez de seleccionar la primera opción, selecciono la segunda, la que dice dirección de próximo punto, uno de los ejes, en este caso el eje X, se va a alinear con el ángulo del segmento que proviene del próximo punto. En este caso, este es el ángulo que nos va a servir para hacer coincidir el escalado con la inclinación que trae el segmento correspondiente al tiro de este molde, ¿verdad? Bueno, entonces como dije anteriormente, vamos a hacer coincidir los valores con este eje X. Antes de ingresar algún valor o modificar, vamos a identificar qué eje corresponde a X y qué eje corresponde a Y, ya que al variar el ángulo muchas veces puede pasar lo que está pasando ahora, que el eje Y se parece más a lo que sería normalmente un eje X. Entonces lo que haremos es lo siguiente: en el eje Y vamos a llevar el valor a 0, así vamos a alinear todos los valores con este ángulo. Vamos a ponernos aquí en el eje Y, vamos a apretar 0 y vamos a confirmar el valor de Y. Y entonces vemos como efectivamente se alinean todos los valores con el ángulo de inclinación de aquí. Si nosotros lo que queremos modificar algo del escalado en el ancho de la pierna, por ejemplo, vamos a llevar en vez de a 4 milímetros a 8 milímetros en los talles más grandes, en X, ¿verdad? En este ángulo de aquí. Y 0,5 en los talles más pequeños, incluyendo el talle base. Vamos a aplicar escalado desparejo en X porque los valores son distintos entre sí. Y vemos que en este caso, como estaba apretado tal vez el botón de confirmar signo automáticamente, me invirtió el valor, ya que al haberse rotado el eje, entiende un valor que es adentro como afuera. Lo que haremos para solucionar esto, vamos a deshabilitar el botón de confirmar signo automáticamente y vamos a invertir los valores en X. Entonces ahora sí, se nos muestra el escalado de una manera correcta. Para evitar que este tipo de confusiones nos ocurran en el futuro, vamos a hacer lo siguiente. Una vez alineado uno de los ejes con el ángulo que nosotros queramos, vamos a seleccionar este botón nuevamente y si nos fijamos, la tercera y la cuarta opción nos permite rotar el eje a 90 grados, tanto a la derecha como a la izquierda. En este caso, por ejemplo, si rotamos los ejes 90 grados hacia la derecha, vemos como el eje correspondiente a Y tomó una posición mucho más parecida a lo que son los ejes de la mesa. Entonces, si ingresamos valores aquí, no vamos a tener ni conflicto con el botón de valor de escalado automático, ni con la forma en la cual ingresamos el valor, porque uno generalmente ya está acostumbrado a trabajar con los ejes de la mesa. Para continuar escalando la prenda, yo puedo ir seleccionando los puntos mediante el clic o irme desplazando con estos botones de aquí. Si yo aprieto este botón de próximo punto escalado, vemos como automáticamente se desplaza hacia el siguiente punto y yo puedo ingresar estos valores. Si me voy moviendo, si hago clic en este botón, me muevo hacia el punto anterior, siempre teniendo en cuenta el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Vamos a completar entonces rápidamente los valores que nos faltan. Aquí, por ejemplo, vamos a poner
con milímetros en I para todos los talles. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y a todos estos puntos en el eje horizontal, o sea en X, le vamos a agregar 2 centímetros, por ejemplo. Y ya tenemos, por ejemplo, esta pierna ya totalmente escalada. Hasta ahora nosotros venimos visualizando los valores de escalado en las diferencias que hay entre talle y talle. Esto se traduce en el programa, y más específicamente en la tabla de escalado, en lo que aquí llamamos como modo relativo. Si yo hago clic en este recuadro, vemos que aparte del modo relativo tengo el modo absoluto y este tercer modo que es de modo de menor a mayor. Si yo me paro en el modo absoluto, por ejemplo selecciono este punto, en vez de ver, como en el modo relativo, las diferencias entre talle y talle, voy a pasar a visualizar la medida o la distancia que hay desde un talle determinado hacia el talle base. O sea, yo aquí tengo que desde el talle 44 al talle base hay 7 centímetros. 7 centímetros, si nos cambiamos al modo relativo, es igual a la sumatoria de las diferencias entre todos los talles. O entre estos tres talles al base, o sea, 2,5 más 2,5 más 2 centímetros es 7. Aparte de por una cuestión de costumbre, que a mí me puede servir visualizar los valores tanto en el modo absoluto como en el modo relativo, la mayor diferencia que hay entre el modo absoluto y el relativo, y va a ser la razón principal por la cual yo voy a optar por usar un modo u otro, es que si yo quiero manipular un valor del escalado y de un talle en particular sin que este valor afecte al resto de los talles, yo esa manipulación la voy a tener que hacer en el modo absoluto. Y ahora les voy a mostrar por qué. Supongamos que yo en estos ruedos quiero variar el valor del talle siguiente al talle base, o sea, del talle 40. Quiero que en vez de 2 centímetros que haya 1,5, pero que el tamaño tanto del talle 42 como del 44 se mantenga intacto. Fijémonos qué pasa si yo ingreso esa diferencia en el modo relativo. Por ejemplo, en vez de 2 le voy a poner menos 1,5. Vamos a confirmar con escalado desparejo en X y vemos qué pasa. Vemos que se varía la distancia de este talle con relación al base, pero a su vez, como este talle se achicó, también se achicaron los otros talles, ya que al achicar una diferencia, las otras diferencias se mantuvieron iguales, pero se desplazaron junto con este talle. Yo no quiero que esto pase, yo quiero solo modificar este valor. Bueno, la única forma de hacer eso sin afectar al resto de los talles es hacerlo en el modo absoluto. Entonces vamos a pasarnos al modo absoluto y vamos a modificar este valor. En vez de 2 centímetros vamos a poner 1,5. Vamos a aplicar este valor en escalado desparejo en X y vamos a ver cómo efectivamente solamente se modificó el tamaño de este talle y se mantuvo el resto de los talles intactos. O sea que el modo absoluto sirve principalmente para eso, para modificar valores de escalado sin afectar al resto de los talles. Por último, vamos a aclarar que utilizando la tabla de escalado yo no solamente puedo escalar puntos escalables, sino que también puedo escalar el hilo de un molde, como también las perforaciones o los piquetes. Si yo, por ejemplo, selecciono el hilo, puedo aquí ingresar valores de X y valores de Y para que este hilo vaya creciendo y decreciendo. Por ejemplo, seleccionamos este punto de aquí y vamos a decirle que entre talle y talle en el eje de X queremos que vaya decreciendo 2 centímetros. Aplicamos este valor, entonces vemos cómo va variando. Lo mismo lo podemos ingresar en esta otra punta. Vamos a ingresar 2 centímetros y vamos a aplicarlo y vemos cómo varía.
¿Para cuándo sirve esto? Para cuando tenemos una cantidad de talles considerable en las cuales el tamaño del hilo del talle base rebasa o queda muy pequeño para o los talles más grandes o los talles más pequeños. A su vez, si yo por ejemplo marco aquí en esta perforación, también puedo escalar el valor de la perforación. Supongamos que voy a copiar este desplazamiento en X, entonces me paro en este punto, copio su valor y ahora voy a la perforación y pego el valor en X. Entonces vemos efectivamente cómo también se escala esta perforación dentro del molde. Y también algo que nos permite hacer la tabla de escalado es visualizar, en vez de todos los talles, algún talle en particular. Supongamos que queremos ver solo el talle 34, entonces descliquearemos los otros talles y nos quedamos solamente con el talle 34 para tal vez compararlo, ver si está correcto o no. O por ejemplo talle 42 si lo visualizaremos, o si hacemos clic en todos vamos a visualizar todos los talles.